Quien hizo esta introducción es Hans Mathieu, representante de la Fundación Frederick Ebert, que conjuntamente con el Grupo Parlamentario y Métrica Ciudadana estamos organizando este panel. Se encuentra en el presidium el propio Hans Mathieu, está también Miriam Grunstein del CIDE, Ramón Carlos Torres Flores de la UNAM, el ingeniero Javier Jiménez Espriu de Métrica Ciudadana, están visitantes distinguidos, aquí veo enfrente al ingeniero Francisco Garaycochea, un petrolero de larga trayectoria, Premio Nacional de Ingeniería Petrolera, que además nos hizo llegar una ponencia que le agradecemos bastante. Veo también a don Fluvio Ruiz, que fue exconsejero de Pemex, y a cada una de ustedes que se interesaron en este tema, les agradecemos mucho su tiempo y de estarnos acompañando. En efecto, hoy se empalmó, lamentablemente, pensamos que hacerla el miércoles, porque normalmente las sesiones son martes y jueves, pero decidieron alargar el puente y estamos sesionando hoy, que no era día de sesión, y tenemos empalmada la ley de transparencia. A mí me toca participar en 4 temas fundamentales de esa ley y nada más saldré a posicionar y regreso. Pero quisimos hacer esto el día de hoy, 18 de marzo, pues porque hubiéramos conmemorado un año más de expropiación petrolera, un año más de tener hidrocarburos para la nación, pero lo quisimos hacer el día de hoy para evaluar cómo ha sido la aplicación de la reforma energética. Y es muy importante hacer muchos señalamientos, el tema es muy abundante. Yo diré algunas cuantas cosas, los expertos están aquí en la mesa y son ellos los que tienen la voz fundamental. Pero llamar la atención a que el pasado viernes 27 de febrero, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la segunda convocatoria de la llamada Ronda 1. La Ronda 0 son todas las asignaciones entregadas a Pemex, alguien le llama derecho de preferencia, lo que en realidad pues es el 42% del total de reservas y recursos prospectivos habidos y por haber, es lo único que le quedó a Pemex, el 42%. A eso le llaman asignaciones, Ronda 0. Y la Ronda 1 es todas las licitaciones que se van a lanzar a las empresas privadas. La Ronda 1 ya lleva primera convocatoria, segunda convocatoria, me voy a circunscribir en la segunda, porque es más grave que la primera. El contenido de esta segunda convocatoria tiene aspectos más delicados que la primera. En primer lugar, se trata de 9 campos que se entran a licitación en 5 contratos. ¿Cuáles son las características de estos contratos? Primero, que es en aguas someras. Estos campos están situados en Tabasco, en el límite de Tabasco y Campeche, que es la cuenca más productiva del país. Es decir, es la más prolífera en petróleo de nuestro país a lo largo de la historia. Las reservas totales estimadas en estos contratos son de 671 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y se espera producir 124,000 barriles diarios. Se trata, segunda característica, se trata de reservas probadas, de reservas 1P, son reservas seguras que, los costos de producción en aguas someras y siendo 1P son muy competitivos, es decir, muy bajos, y el riesgo geológico está reducido considerablemente porque se trata de campos que se encuentran en fase de desarrollo. Y aquí entra la primera cuestión, o 3 cuestiones rápidas. Las aguas someras, tiene Pemex 40 años explotándolas, tiene experiencia, tecnología, capital, financiamiento, todo para seguir desarrollándose en aguas someras.
la reforma energética se pensó, se justificó, y todos ustedes son testigos porque se dijo en los medios de comunicación abundantemente que se hacía la reforma energética para aguas profundas, para sacar hidrocarburos de lutitas, porque México no tenía experiencia, no tenía tecnología, no tenía capital humano para explotar el petróleo ahí, que estábamos sentados, que México está sentado en miles y miles de millones de barriles en aguas profundas. Y entonces sonaba lógico, si Pemex no puede, ni tiene experiencia, ni capital, ni tecnología para explorar allá, pues se justificaba en cierta forma la reforma energética. Y resulta que no, que lo primero que les dan es donde Pemex está produciendo. Pero además el sexto transitorio de la reforma constitucional establece que donde Pemex esté produciendo no se puede licitar a particulares. Pemex seguirá produciendo esos campos, sexto transitorio de la reforma constitucional. Y tercera cuestión, se trata de reservas probadas, o sea que hay garantía de que hay petróleo ahí, no hay riesgo alguno. En esta zona, Pemex ya hizo todos los trabajos de exploración y al ser reservas probadas, pues son barriles de petróleo extraídos, al ser extraídos por particulares, porque entran a licitación de particulares y se le prohíbe en estos contratos, se prohíbe a Pemex participar solo, porque ganaría, o sea, ganaría sin duda alguna todos los contratos, por eso se le prohíbe a Pemex participar. ¿Y qué es lo que yo estoy visualizando? Que tienen meses ya diciendo Pemex no produce, ha caído la producción, lo acaba de decir el representante de la fundación, Federic Eber, apenas estamos produciendo 2.3 millones de barriles diarios, ha bajado de 2.5, antes era 3, ahora vamos en 2.3 y así como vamos, pues va a ir cayendo. Y en efecto, pues si se le amarra a Pemex, pues ya no va a producir, ¿verdad? Y como se le están dando reservas probadas, seguras, a bajo costo y todas las facilidades a los privados, ¿qué van a decir? Ya ven, los privados sí saben producir, ellos ya están sacando petróleo, Pemex no, pero los privados sí. Ese es la litis del asunto. Y otro tema, estos contratos son de producción compartida. Los contratos de producción compartida se utilizan en determinadas circunstancias, no se utilizan siempre. A nivel de todo el mundo, pero déjenme decir primero una frase muy elocuente que dijo el titular de la Secretaría de Energía cuando dio a conocer esta segunda convocatoria de la Ronda 1. Dijo, la reforma energética sigue avanzando, sigue siendo alentadora aún en las condiciones actuales del mercado. Las condiciones actuales del mercado es de que los precios cayeron de 100 a 50 dólares promedio cada barril. Y dar reservas probadas a 50 dólares es malbaratar un recurso no renovable. Ningún país se atrevería a hacer esto, pues cuida su riqueza. Pero hablaba yo del tema de los contratos de producción compartida. Los contratos de producción compartida se utilizan cuando hay mucho riesgo en las inversiones. Si existe, vamos a poner el ejemplo de aguas profundas, una empresa privada que va a explorar, va a ver si allí encuentra, bueno, se justifica un contrato de producción compartida, donde todos los costos son bajo su riesgo. Si no saca nada, el Estado no está obligado a pagarle nada. Sin embargo, al aplicarlo en reservas probadas, no hay ningún riesgo y no se justifica el contrato de producción compartida. ¿Por qué no se justifica? Porque la forma en que está redactado este contrato de producción compartida
es bajo el concepto de límite de recuperación de costos, o dicho de otra manera, de utilidad operativa. Lo que queda después de regresar costos, gastos, inversiones a los contratistas se llama utilidad operativa. Y esa utilidad operativa se va a repartir entre el Estado y los privados, pero ya es la mínima parte. En este contrato y en el marco, en las bases económicas que dio a conocer la Secretaría de Hacienda, hay un parámetro entre 40 y 70% de límite de recuperación de costos. Ya en la licitación se establece que va a ser un 60% el límite de recuperación de costos por periodo, es decir, por mes. Si rebasan los costos el 60% en un mes, esa diferencia se paga al siguiente mes y se va recorriendo así hasta infinito. Estos costos, pues, en primer lugar, no se está tomando como referencia los costos que tiene Pemex. Si Pemex está produciendo petróleo en aguas someras en $20, ¿por qué los privados lo van a producir en $60? ¿Por qué sus costos van a ser más altos que los que produce Pemex? Desde luego dicen límite, pero bueno, si a ustedes les dan un límite de ganancia de 60, ¿no la van a agarrar? ¿Agarrarían la de 20? Pues evidentemente que no, y mucho menos los privados, cuya lógica es la máxima ganancia, no la mínima ganancia. Y ellos prefieren ganar por la vía de inflar costos que por la vía de la ganancia de la utilidad operativa. ¿Por qué prefieren ganar vía inflar costos y no vía utilidad operativa? Porque por la utilidad van a pagar un impuesto sobre la renta, y entre más chica sea la utilidad, menos impuestos sobre la renta pagan. Por eso les conviene inflar los costos, achicar la utilidad, sirve que le dan menos utilidad al Estado y ellos pagan menos impuestos sobre la renta al Estado. El gobierno federal, además, no está considerando que Pemex ya invirtió, el estudio es de $17 por barril en aguas someras en toda la exploración, y se las está regalando a los privados. Este costo aproximado de $17 por barril, que es lo que cuesta la exploración, en esta segunda convocatoria se están licitando 143.3 millones de barriles, es decir, Pemex invirtió $2.436 millones, más todas las inversiones de las reservas posibles y probables de la primera ronda. Las reservas probadas son de dos tipos: unas, las desarrolladas, donde ya hay pozos, ya hay infraestructura, tienen muy bajos costos de producción, y las no desarrolladas son seguras, pero falta instalar el pozo, la infraestructura. Lo que están ahorita licitando es las desarrolladas, donde ya hay pozos, donde ya hay infraestructura, y todo eso es costo del Estado. Por eso es muy importante decir que casi están subsidiando a la iniciativa privada costos, gastos, inversiones, costos de exploración, y además van a usar las mismas instalaciones de Pemex los privados. O sea, todo de gratis en esta segunda convocatoria. No, es un poco distinta a la primera, pero los contratos de producción compartida no deben usarse en aguas someras porque aquí no hay riesgo. Sí pueden usarse cuando las inversiones asumen riesgo. El inversionista asume altos costos de exploración, y en los contratos de producción compartida se justificaría porque el inversionista asume altos costos de producción.
y en caso de que no sea exitosa, pues no se queda con nada. Pero en este caso de Aguas Someras, donde además son reservas probadas y además ya está hecha hasta las instalaciones, no hay ningún costo que pagar. Y se utilizan también estos contratos cuando el Estado no tiene capital humano, no tiene capital financiero, no tiene condiciones físicas para desarrollar los campos, pues entonces las tiene que dar a los privados. Pero en Aguas Someras, Pemex es líder y por lo tanto tiene experiencia, tiene capital humano, tiene capital financiero, etcétera, etcétera. Son muchos los temas que van a abordar los expertos. Yo terminaría haciendo un comparativo entre lo que paga Pemex y lo que pagan los privados, de acuerdo a lo que se ha venido publicando. Si se hace un comparativo entre costos y beneficios, uno ve que no hay beneficios para la nación y sí una enorme pérdida de renta petrolera si se otorgan estos contratos a particulares. La variable utilidad compartida ahí está la diferencia fundamental, porque es el régimen fiscal aplicado a Pemex y aplicado a los contratistas. Mientras que para Pemex se establece un porcentaje fijo de utilidad que le corresponde al Estado de 70%, para los contratistas la variable de utilidad para el Estado es la variable que se utiliza para asignar al ganador de las licitaciones. Pero van a decir, porque así lo van a manejar en los medios, estoy segura, que quien ganó la licitación es porque dio el 80% de la ganancia. Pues sí, pero de la utilidad, pero es el 80% del pedacito que quedó después de regresar costos, gastos, inversiones, regalías y todo lo que se le regresa al particular, y ya de lo poquito que queda, algún porcentaje le tocará al Estado y ganará la licitación la empresa que mayor porcentaje le dé al Estado, pero de esta cantidad pequeña que queda después de restar todos los demás conceptos. Pero además, el otro aspecto fundamental es que hay mucha diferencia entre asignaciones y contratos en la forma de calcular la utilidad compartida. Mientras que a los contratistas se les pone un límite de 60% de costos, a Pemex se le pone un límite de costos de 12.5%. Y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que para 2015, es decir, para la ronda 1, justamente, Pemex solo puede deducir costos hasta por 10%. Es decir, a los privados 60% y a Pemex 10% de costos. Pero ahorita Pemex tiene 20% y va a tener todavía que reducir más, achicarse más para seguir produciendo lo mismo. El documento de la Secretaría de Hacienda, además, prohíbe a Pemex participar. Termino diciendo que las condiciones económicas que está poniendo la Secretaría de Hacienda en los contratos Ronda 1, tanto primera convocatoria como segunda, demuestra una total iniquidad en el sistema fiscal establecido para uno, Pemex, y para las otras, las privadas. Para colmo, la Secretaría de Energía reservó por 5 años la información de qué empresas son las interesadas en estos contratos. Claro, pues no va a ser difícil ir a ver los campos donde están, pero es muy grave. Ahorita vamos a la ley de transparencia, que me están diciendo que ya sigo yo en la palabra allá en el Pleno para hablar justamente de este tema energético en materia de transparencia, que allá en la ley de transparencia se corrige totalmente y el secretario de Energía tendrá, le guste o no, que darnos la información de todos los detalles, de todos los contratos, nombres, apellidos. Pusimos 28 conceptos que nos tendrá que dar a conocer de inmediato, apenas se publique la ley de transparencia. Todavía faltan
que los aprueben los diputados. Aprovecho para agradecer la presencia de la diputada Lorena Valles. Y bueno, me voy a Transparencia y regreso. ¿Me disculpan? Sigue